Quiero calle, Inocencio, Encarnación, adelante, 1:36 ya, Teleuniverso. Saludos, buenas tardes, Lamún. Es cierto, en las calles estamos, ya usted veía, estuvimos en Santiago Este, ahora estamos aquí en la Congregación Cristiana. Nosotros vamos a hablar de temas realmente de importancia para una sociedad realmente que trata de encaminarse por los mejores rumbos, pero la controversia siempre sale en medio de todo esto y la posición es encontrada. Es lo más reciente que ha dicho el Papa Francisco, el Pontífice, en torno a las facilidades que tendrían entonces los homosexuales, un tema realmente espinoso, pero vamos a escuchar líderes religiosos, el caso de Yacer Rivas, para que nos hable sobre ese tema realmente que impacta y cómo de una u otra forma viene a sembrar fuertes discusiones. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, un placer, saludos a todos, de manera muy especial a nuestro estimado Juan Lamur por este prestigioso programa que lleva tanta información relevante a este pueblo dominicano. Para mí es un honor poder participar de esta dinámica de recoger observaciones respecto a lo que es esta postura. Si bien es cierto, nosotros entendemos y con derecho a pensamiento podemos analizar que esta realidad que hoy estamos viendo no es tan nueva. Obedece a agendas globales que por mucho tiempo se han tratado de imponer, de las cuales operan por medio de conceptos que hoy día lo que estamos viendo tiene que ser visto desde dos perspectivas. Una es referente a lo que es una intención de inclusión de lo que es la Iglesia Universal o la Santa Sede Católica, como así se puede identificar, y la otra, una postura dogmática que no puede ir por encima de lo establecido en la palabra del Señor, donde allí se define muy claro cuál es el diseño divino y lo que es el pensamiento de Dios expresado por medio de su palabra respecto a cómo se componen las sociedades por medio de un núcleo llamado familia. Allí es donde la Escritura dice que varón y hembra Dios lo creó y ninguna autoridad eclesiástica, gubernamental puede estar por encima de la autoridad eterna de la palabra de Dios en el entendimiento de que allí se establece lo que es el diseño divino. Esto no es más que una intención expresada por tratar de imponer una agenda que, si bien es cierto, reclama derechos de igualdad para estos matrimonios, valga la redundancia, igualitarios, sin tomar en cuenta las consecuencias que a corto o a largo plazo esto va a traer, generacionales, sociales y en el entorno de lo que es el desarrollo de la familia. No es lo mismo ni jamás será lo mismo el criar un niño o una familia que trate de desarrollarse en el contexto igualitario que cuando vemos lo que es un padre y una madre para poder cumplir el rol de formación y educación en una familia. ¿Cómo impacta esto realmente en términos social, sociológico? Hablando, esto va a tener un impacto sin precedentes. Quizás no sabemos hasta dónde pudiera trastornar un modelo que en realidad fue establecido no solamente por la palabra del Señor, sino desde donde es la base de donde se desarrolla toda sociedad. El punto aquí es que cuando un niño no tiene un modelo referencial, los problemas de distorsión comienzan en casa. Así que hoy día vemos cómo cantidad de familias están pagando el precio y pasándosele la factura de no haber tenido modelos referenciales en su hogar y cómo afectadas generaciones en conductas inapropiadas de muchos jóvenes, porque detrás de estas dinámicas y agendas se esconden muchos otros tipos de conductas y patrones totalmente contrarios a lo que es el orden bíblico y al desarrollo normal de una sociedad. Y dice que hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Cómo? Una sociedad conforme a un mandato bíblico que es establecido en Génesis en su capítulo 1 versículo 28, cuando dice al hombre que Dios ha creado
le pone una ayuda idónea, entiéndase Adán y Eva como la primera pareja, le dice, crece, fructifícate, multiplícate y soyuca la tierra ejerciendo autoridad sobre ella. ¿Cómo se puede multiplicar un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer? ¿Cómo detrás de estas agendas y modelos totalmente distorsionados un niño puede incurrir en una dinámica inapropiada que no es saludable para su desarrollo, como la pedofilia, como lo que es el incesto, entre otras realidades de la conducta humana que van totalmente contrarias a lo que es el orden divino? Así que detrás de esto hay consecuencias inimaginables que podemos tener como sociedad y como generación. Y más bien esta postura de la Santa Sede y de sus representantes, quien es el Papa, es la interpretación que podemos tener a esta accionar. Tiene que ver con una idea de inclusión. Es una especie de política eclesiástica diplomática para que estos grupos que reclaman tantos derechos puedan sentirse un tanto más incluidos. Exacto. Y de esta manera tener cierta apertura, pero esta apertura no debe de ir por encima de lo establecido en la Escritura y en la palabra de Dios, que es la máxima autoridad por la cual nos regimos. Ok, pastor, entonces pudiésemos determinar que pudieran haber sectores malsanos, porque el Papa también hace un aclarando en ese sentido, el pontífice, de que él aboga realmente a que haya un respeto a esas personas porque son hijos de Dios en ese sentido. Pero antes de que usted nos conteste, también lo hace Juan Lamour, tiene una pregunta para usted también en estudio. Buenas tardes, Juan. Sí, Inocencio, ya conocemos bien lo que el Papa Francisco ha planteado con respecto a esta situación. Ahora, este modelo trastornado en este momento, de acuerdo a sus palabras, entra en contradicción abierta con el Papa Francisco, o simplemente, como usted lo dejó ver, es un movimiento hasta cierto punto diplomático de inclusión. Adelante, Inocencio. Ok, pastor, dice Lamour allá en estudio sobre la situación que si usted manifestaba que había una agenda diseñada, sectores diplomáticos prácticamente que están promoviendo todo esto. ¿Ustedes creen que más que una situación, hay sectores que tratan de confrontaciones? Dice allá Lamour. Sí, para nadie es un secreto que esto viene desde una intención más globalizada. Esto es empujado por agendas que buscan todo lo que es el afianzar esos movimientos humanistas, dentro de ellos algunos totalmente opuestos a los principios establecidos por la palabra del Señor. Las Naciones Unidas juegan un rol fundamental. Hay cantidades de ONG que están financiando estos movimientos por personas que por este tipo de preferencia y con recursos suficientes tratan de auspiciar lo que es este tipo de agendas para producir legislaciones, algún tipo de... Capital político también puede ser. Para nadie es un secreto que muchos políticos han sucumbido a esta agenda impuesta porque les genera votos, les genera simpatía, sobre todo cuando hay mentalidades populistas. Y podemos ver el ejemplo en Estados Unidos. En administraciones anteriores liberales había un avance y un auge en donde yo tuve la experiencia en una ocasión de estando con mis hijos y mi esposa por un tema de estatus migratorio, tuvimos que trasladarnos con sus hijos, con nuestros hijos, y cuando una de mis hijas quiso ir a un baño, nosotros no nos sentimos en la confianza, porque en ese momento se estaba proponiendo el uso de baños para diferentes sexos, y cuando íbamos a entrar a ella iba a entrar a un baño con nuestra hija, tuvimos que abandonar el lugar porque habían hombres ocupando baños que estaban siendo usados por niñas. ¿Quién garantiza que esto pueda no traer consecuencias funestas? Y esto es totalmente contra naturaleza. Okay. Así que la realidad
realidad que hay una agenda global contra todo esto. Creo que lo que estamos viendo todavía no ha llegado a su mayor momento de confrontación. Tendremos batallas sumamente fuertes entre la ética, la moral, los principios de fe, el populismo, la búsqueda de integración por intereses legislativos, gubernamentales, que obedecen en el fondo a una agenda global que lo que menos tiene en cuenta es a Dios, sus principios. ¿Dónde nos encaminamos en ese sentido, pastor? A una depravación total es la intención. Porque si usted va a un lugar de recreación con su hijo, y su hijo que tiene un modelo referencial de padre y madre en la casa, lo que encuentra allí es parejas de un mismo sexo tratando de levantar una familia en el contexto erróneo, tratando de dar ese apoyo emocional y esa formación de educación básica inicial que se gesta en la etapa de formación de carácter de un ser humano en su infancia y adolescencia. Y de momento este niño empieza a ver esto en un centro de recreación, pues una heladería, en cualquier lugar donde usted esté. Y cómo no pensar en un lugar vacacional o ver dos hombres o dos mujeres tratando de darse afecto entre ellos delante de niños, pudiera generar una distorsión en el modelo referencial que tiene, crear confusión, inducir una generación a ciertas distorsiones. Y esto también se nutre de lo que se llama relativismo cultural. ¿Qué plantea el relativismo cultural? Que un asunto es llamado bueno o malo según la posición cultural en la que se encuentra. Y nosotros tenemos, sobre todo nuestra nación, que tiene una fundación sobre principios bíblicos, una Biblia en el centro de su escudo, una declaración de fe que nos hace ser una nación no atea, sino con fundamentos cristianos. Debe de regirse por lo que establece la palabra de Dios y no buscando el alinearse a ningún tipo de agenda global de manera incondicional, sacrificando nuestros valores y principios. Tan deteriorada está la sociedad nuestra y tan deteriorada está la familia, que es el núcleo donde se forma y se nutre toda sociedad, que lo que menos necesitamos es una distorsión como la que se está proponiendo. Creo que hay un llamado muy claro a nuestros legisladores, hay un llamado a nuestras autoridades de que piensen bien lo que están haciendo, porque toda decisión errónea que establezca una rebelión contra los principios de Dios acarrea con consecuencias, y las que terminan pagando el precio es la factura de nuestra futura y presente generación. Muchas gracias, pastor. Gracias por la recepción y gracias por ilustrar a ese pueblo que tratamos siempre de que tenga opiniones diversas, y ya usted ha explicado ahí, por eso tratamos de que usted se expandiera para que la gente pueda captar realmente mensajes, cada quien saca sus conclusiones, pero hay un mensaje realmente que usted ha dado muy explícito sobre esta distorsión realmente que pudiese afectar no solamente a República Dominicana, sino también otras partes del mundo del amor. Así estamos. Gracias, Inocencio Encarnación.